Queridos hermanos, hemos estado estudiando un poco sobre las barreras emocionales a la fe. Hemos visto dos de ellas, los temores y la vergüenza o la pena, ¿verdad? La pena mala, la pena según el mundo, la pena que el maligno utiliza, no la pena buena, porque hay una vergüenza y hablamos de eso, la vergüenza de hacer el mal, la vergüenza que el Eterno ha puesto a los seres humanos, que es un buen sentimiento que nos lleva a avergonzarnos de nuestro pecado, a avergonzarnos de hacer mal, como dice el profeta Ezequiel, pero hay una vergüenza que no es buena, y es la vergüenza por hacer el bien. Hay gente que le da pena aplaudir en un servicio de alabanza. Así hay más cosas que puede darnos pena por diversas cosas. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo de la buena nueva. Y vimos eso el Shabbat pasado. Hoy quisiera hablar un poco de otra barrera emocional que puede ser perjudicial para nuestra vida y que he orado al Eterno que pueda revelarnos en qué medida hay de esto en cada uno de nosotros. Sospecho que muchos aquí pueden tener eso. Es una de las emociones, yo diría, top 5 de las peores emociones que un ser humano puede tener. Quizás es la tercera, quizás. Después del orgullo, la soberbia y el odio, creo que esta viene en tercer lugar. He estado meditando sobre ello y pidiéndole al Eterno revelación, y yo he llegado a la conclusión que si no es la tercera emoción más horrible que una persona puede tener, más perjudicial, que más puede impedir nuestra relación con Dios, yo creo que está en los primeros 5 lugares sin duda. Quiero contarles el caso de un joven que se llamaba Jamie en Estados Unidos. Este joven había tenido grandes problemas con su estómago. Tenía problemas feos con el estómago y los doctores lo habían visto. Aparentemente no había nada malo con el estómago. Entonces él empezó, siendo creyente, a pensar que algo tenía que ver con una raíz espiritual, algo que no estaba bien espiritualmente, porque físicamente estaba todo bien. Entonces fue donde un consejero, Chuck Kreff, y empezó a contarle, y él le decía, cuéntame tu conversión, tu vida. Empezó para él tratar de guiarlo, tratar de discernir qué podía ver. Y después de varias preguntas, de orar, de ayunar, Chuck llegó a oír algo que le llamó la atención, y era que de alguna manera estos dolores de estómago siempre se incrementaban cuando el papá de Jamie lo iba a visitar. Cada vez que él lo visitaba a las semanas tenía una crisis del estómago. Entonces Chuck le preguntó que si había tenido algún problema con su papá. Y él le dijo, no, yo no he tenido ningún problema. Mi papá fue alguien maravilloso, siempre me apoyó. De hecho, cuando yo practicaba cualquier deporte, él estaba ahí. De hecho, él pedía permiso en el trabajo, estaba ahí para ver el partido, qué sé yo, de béisbol o de fútbol americano. Él estaba ahí y siempre fue una persona que se interesaba mucho por mí. Y Chuck le preguntó que en esos partidos o en algún otro momento de su vida, si él no recuerda haber tenido este mismo problema en el estómago. Y quizás por medio de un recuerdo que el Espíritu Santo trajo a su mente. Recuerden que uno de los ministerios del Espíritu es que Él os recordará todas las cosas. El Espíritu Santo, si invitamos al Eterno a que su Espíritu nos revele cosas que necesitamos sanar, Él hace estas cosas. Y él se recordó que a pesar de que no habían sido tan fuerte, sí en momentos como la boda, el nacimiento de sus 3 hijos, y aún en esos partidos había un pequeño nudo en el estómago que sentía. Él se pudo recordar y empezó a trazar perfectamente lo que había pasado. Luego Chuck empezó a hacer más preguntas, y lo que sucedía es que el papá de Jamie era una persona que
había tenido una niñez muy, muy fea. Su papá, o sea, el abuelo de Jamie en este caso, no le expresaba mucho cariño, no le expresaba mucho amor. Y él, el papá de Jamie, había fracasado prácticamente en muchos proyectos que había tenido en su vida. Entonces él se había propuesto hacer de Jamie una persona exitosa. Y la manera en cómo él había entendido que iba a lograr eso era ser muy demandante, tener expectativas bien altas con él. Y lo que hacía era que él nunca le daba ningún cumplido, nunca había ninguna palabra de afirmación. En otras palabras, si Jamie sacaba 10, que en Estados Unidos sería sacar un A en un examen, el papá no le decía gran cosa, le decía, ok, muy bien, good job. Eso era todo lo que pasaba. Ahora, si él fracasaba en algo, si por ejemplo en un partido le iba mal o algo, o si él hacía algo que no había sido exitoso, entonces la furia del papá de Jamie venía sobre él. Y él llegó a desarrollar un temor a su papá. Llegó a desarrollar un miedo al fracaso horrible cada vez que su papá estaba cerca, porque él temía fracasar porque sabía que iba a venir una reprimenda horrible. Entonces Chuck oró por él, lo llevó paulatinamente a mostrarle que su papá era una víctima más. Esto había sido la manera como lo habían criado a él. Es más, y si seguimos así, probablemente a su abuelo. ¿Por qué es que su abuelo lo había criado así? Porque así lo habían creado a él, porque así lo habían creado y así ad infinitum. Así podíamos pasar generaciones y generaciones. Ahora, él le dijo claramente que él tenía que decidir perdonar a su papá y orar por él, verlo como la víctima. Verlo, no en el sentido de víctima, en el aspecto de que no había ninguna responsabilidad, que él era inocente. No en ese aspecto con el cual hoy se utiliza la palabra víctima, sino en el aspecto de comprender cuáles habían sido las circunstancias, que su vida había sido difícil. Y Chuck empezó a orar por él, empezó a orar, lo guió para pedir perdón. Y mientras estaba pidiendo perdón, Jamie llegó a ver que también había albergado, quién sabe por cuánto tiempo, quién sabe en qué intensidad, pero estaba muy guardado bajo la alfombra de los sentimientos. También había llegado a guardar resentimiento hacia Dios. No solamente hacia su Padre en la tierra, sino ante su Padre en los cielos. Y también Chuck vino y lo invitó a orar y a decirle a Dios que él le había guardado resentimiento. Eso se oye prácticamente herético, pero no es herético. De hecho, J.P. Moreland dice en un libro muy bonito, esto que a mí me llamó mucho la atención, y dice, comentando ciertos salmos donde David o de pronto otros hacen salmos desgarrados y le hablan al Eterno y vierten su alma delante de Él y no dicen lo que deberían sentir. Noten la diferencia. Dicen lo que sienten. ¿Se entiende la diferencia? C.S. Lewis lo puso así. C.S. Lewis lo expresó así. En oración debemos de exponer ante Dios lo que hay en nuestro corazón, no lo que debería haber en nuestro corazón. En otras palabras, si alguien tiene rencor por alguien, no hace ningún bien ir a orar delante y decir, Padre, tú sabes que yo amo a esa persona. Tú sabes que yo no siento nada malo. Yo te pido que lo perdones. No es bueno hacer eso, porque Dios conoce nuestra vida más que todos nosotros, ¿sí o no? Después de que el profeta Jeremías dijo, engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Inmediatamente después el profeta Jeremías dijo, yo, el Eterno, soy el que escudriña la mente, ¿y qué? Y el corazón, los sentimientos y los pensamientos. Y Jamie empezó a pedirle a Dios perdón por haber sentido resentimiento hacia él, sanidad por el dolor que había causado su papá en su vida, sanidad por todo esto. Y él empezó a orar, a vertir su corazón delante del Eterno. Y después de eso, paulatinamente su estómago comenzó a sanar. Al día de hoy, su estómago no le ha vuelto a dar
un problema más, lo cual significa que había una raíz espiritual, pleca emocional, que hacía estos problemas, no era algo físico. Entonces cuando yo leía esto, me preguntaba, ¿cuántas enfermedades podrá tener mucha gente por problemas emocionales? Hay un escritor que es doctor y es creyente que se llama, escribió un libro muy bueno, se llama None of All Disease, ninguna de estas enfermedades, ¿sí? None of all these diseases, ninguna de estas enfermedades. Se toma de Éxodo capítulo 15, ¿verdad? Donde dice que el Eterno no pondrá ninguna de estas enfermedades, none of all diseases. Y él explica ahí médicamente las consecuencias de emociones mal manejadas en la vida. Él lista por lo menos 50 enfermedades que pueden derivar de problemas como rencor, de problemas como amargura, de problemas como miedo, paranoia. Él lista y él explica cómo puede hacerse esto. Cuando una persona tiene rencor o amargura, su ritmo cardíaco aumenta. ¿Saben por qué? Porque el cerebro y todo nuestro andamiaje nervioso, cuando hay amargura, cuando hay rencor, el alma está en un perpetuo estado de alerta, de alarma, para saltar, para defenderse. Y si yo estoy en un perpetuo estado de alarma, el corazón entiende que podría necesitar más energía y bombea y acelera el ritmo cardíaco. Eso es bueno. Por ejemplo, si ahorita la casa donde me encuentro, si una persona está en una casa y empieza a agarrar fuego o empieza a temblar, el corazón bombea adrenalina de hecho también tira azúcar, glucosa a los músculos, porque sabe que va a necesitar energía. ¿Para qué va a necesitar energía? Para correr. Y eso está bien, el Eterno lo diseñó así, en esos momentos, pero está diseñado a trabajar solo en esos momentos. Una vez pasa el terremoto, eso ya no... Pero una persona con rencor, sabiéndolo o sin saber, está dañando su alma. Y con el paso del tiempo va a degradar y a dañar su cuerpo. No estoy diciendo aquí que toda persona que tenga hipertensión, que toda persona que tenga diversos problemas como diabetes, cáncer, no estoy diciendo que toda persona que tenga eso es por esto. No. Alguien puede estar enfermo sin tener amargura, sin tener rencor, pero casi nadie puede albergar rencor y amargura por años y quedarse sin estar enfermo. O sea, no necesariamente todo aquel que llega a derivar una enfermedad de estas tiene algo. Por eso ha pecado o ha albergado. No. Jacobo dice, y si ha cometido pecados, ¿qué dice? Le serán perdonados. Pero noten que dice, y si. O sea, alguien puede estar enfermo sin haber pecado. Pero el rencor es un tremendo problema para muchos. Y fíjense qué curioso es esto. Cuando a él le preguntaron, ¿será que tú guardas rencor cómo era la relación con tu papá? ¿Qué fue la respuesta de Jamie? No, maravillosa, muy buena. Yo con mi papá me llevaba bien, una gran cosa, mi papá me apoyó. Estaba abajo de la superficie, o sea, él era como un iceberg, ¿verdad? Estaba la puntita así, y abajo de la superficie estaba algo que él ignoraba. Y quisiera hablar un poco de ese gran problema que es el rencor. Rencor, ¿qué es el rencor? Rencor es un corazón, una actitud del corazón que alberga hostilidad hacia alguien. Entonces se puede definir así, me gusta mucho la definición. Un corazón que alberga hostilidad en respuesta a una herida. El rencor siempre tiene que ver con un daño. Alguien me hizo algo, me dañó, y entonces mi corazón alberga hostilidad hacia esa persona por un tiempo considerable. Todos nosotros, ni siquiera voy a decir que levanten la mano, todos los que estamos aquí somos mayores de 25 años por lo menos, todos nosotros alguien nos ha herido en nuestra vida, ¿sí o no? Si somos honestos, hemos sido heridos
por personas, por muchas personas. Algunos lo hicieron adrede, otros lo hicieron sin ninguna mala intención, y muchas otras veces ni siquiera hubo ninguna ofensa, sino que hay gente que se inventa las ofensas. Son ofensas imaginarias. La persona ni siquiera dijo nada y esta persona lo agarró para mal y guarda rencor. Adrian Rogers un día estaba en un lugar predicando y llegó una persona y le dijo: hermano Adrian, le quiero que usted me perdone por algo. Y él le dijo: pero yo ¿de qué te voy a perdonar? Él se le quedó viendo a ver si le reconocía la cara y le dijo: pero ¿de qué te voy a perdonar? Y él le dijo: por muchos años he guardado rencor contra usted, le dijo. Pero ¿y por qué ha guardado rencor contra mí? Le voy a decir algo, ¿no se acuerda de mí? Y él le dijo: no. Bueno, yo era un compañero suyo en una organización evangelística en la que los dos estuvimos. Andábamos evangelizando y andábamos regalando panfletos en las calles de no sé qué estado, y andábamos un buen grupo, cuando éramos jóvenes. Imagínense, cuando éramos jóvenes, ¿cuánto tenía ese rencor? Cuando éramos jóvenes. Y entonces yo dije: ¿por qué no hacemos algo? Y alguien dijo algo y luego habló usted. Y usted habló y dijo: yo creo que lo que tenemos que hacer en esta cosa es hacer esto, esto y esto. Y todo el mundo, debido al José Alberto Fuentes, el maestro José Alberto, dice algo muy cierto: el don abre caminos. Obviamente Adrian Rogers es una persona muy dotada y debido a eso con mucha influencia. Todo el grupo lo que hizo fue hacer lo que dijo Adrian Rogers. Y fíjense, esa persona tomó el agravio para él. Él entendió que Adrian Rogers había hecho algo que lo había hecho lucir como un tonto, como que su sugerencia no era la mejor, y por años había guardado rencor. Y llegó ahí y le dijo: quiero que me perdone porque hasta el día de hoy que oí su predicación yo había tenido rencor contra usted. Ahora les pregunto, ¿esa ofensa había sido intencional, no intencional, o había sido imaginaria? Imaginaria. Adrian Rogers dice, ni se acordaba quién era la persona y ni se acordaba de cuándo había pasado. O sea, él había borrado de su mente todo eso. Pero esta persona había guardado rencor contra él, lo cual nos deja lo que el rencor puede hacer. Puede tener tantos problemas. Y entonces, lo primero que quiero examinar es: ¿por qué la gente guarda rencor? ¿Por qué guardamos rencor? Está bien, uno puede enojarse. De hecho, enojarse mucho es pecado, pero no enojarse nunca también es pecado. Si uno nunca se enoja en la vida, está pecando, porque hemos sido llamados a ser como Yeshua. Yeshua se enojó alguna vez, sí, ¿verdad? Airado, dice. No sé si dice airado, pero sí estaba enojado. Por lo menos en 3 ocasiones en los evangelios se menciona que él estaba enojado. En una ocasión por la incredulidad de alguien. En otra ocasión estaba enojado por lo que estaban haciendo en el templo. ¿Qué hizo él? Se armó con unas cuerdas y empezó a echar a los cambistas y dijo: esta es casa de oración para todos los pueblos, dijo el profeta Isaías, lo que leemos en el Shabbat. ¿Y ustedes la han hecho qué? Dijo el maestro: cueva de ladrones. Por eso uno se puede enojar, sí. Por eso Pablo dice: airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. Y cuando estaba meditando en esta predicación se me vino a la mente que algunas veces la ira puede ser, el enojo puede ser justificado, puede haber ira santa, Dios tiene ira santa, pero el rencor nunca lo es. O sea, yo podría tener justificación en ciertas ocasiones, ojo aquí, la mayoría de las veces nuestra ira no es santa, nuestra ira no es buena. Nuestra ira muchas veces es muy distinta a la ira que tenía el maestro, pero en ciertas ocasiones, teóricamente por lo menos, la ira puede ser justificada. Atención aquí, el rencor nunca es justificado. Por eso Pablo dice: airaos, pero no pequéis. ¿Cuál es el pecado que él tiene en mente? El rencor. No se ponga el sol sobre ¿qué? Vuestro enojo. ¿Qué es el rencor? Es un enojo
prolongado, un enojo albergado, alimentado, atesorado, mimado, que se queda ahí. Todo el mundo puede recibir una herida y eso está bien. Y por la gracia de Dios hay que sanar esa herida y moverse. Si no se sana esa herida, consciente o inconscientemente, entonces vamos albergando rencor en nuestra alma. Ahora, ahí la pregunta es ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué la gente guarda rencor? Si usted medita en eso, todos sabemos que guardar rencor es absurdo. Todos sabemos que el rencor es absurdo. La pregunta es, ¿cómo sabiendo que es absurdo lo hacemos? ¿Cuál es la mecánica de cómo esto funciona? Porque, digamos, si a mí me hieren y me duele, ¿por qué seguir albergando un sentimiento que me va a hacer daño? Tanto emocional, espiritualmente, físicamente. ¿Por qué habría de hacerlo? ¿Por qué habría de albergar rencor? ¿Qué ideas se les vienen a la mente? ¿Por qué la gente guarda rencor? ¿Cuál es el objetivo de guardar rencor? ¿Qué cree la gente que gana al guardar rencor? Razones para el rencor. Yo estaba meditando un poco en esto, de cuál es la razón para esto. La primera, creo yo, que es una estrategia para no ser heridos de nuevo. Eso creo yo. Ese es el racional detrás, ¿verdad? Para no ser herido de nuevo. Algo así funciona como: me hirieron, me dijeron algo, me dolió, entonces lo que voy a hacer es que yo voy a cuidarme de esa persona. Es decir, Simón estaba hablando con Rubén y Simón hirió a Rubén. Entonces Rubén dice: hey, esa que me hizo Simeón me dolió. Entonces lo que voy a hacer es que yo no quiero que me vuelva a herir Simeón, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es que voy a poner una barrera para que de alguna manera le dificulte a él volverme a herir. ¿Y cuál es esa barrera? Siendo hostil hacia él. Dejarle que me vea enojado, que me vea que no le dirijo la palabra, o si se la dirijo voy a hacer ¿cómo? Cortante. Voy a ser cortante con él para que no me vuelva a herir. Es una estrategia que adquirimos desde niños. De la ley del hielo, es una estrategia desde niños. Ahora, ¿cuál es el gran problema? Los niños en eso nos ganan a los adultos. El niño dice: no le vuelvo a hablar, ya va a ver, ya no voy a ser, como dijo un día la Dani de una niña, ya no voy a ser su amiga, dijo. Entonces ella dijo eso. Al día siguiente estaba jugando con la niña. ¿Cuál es donde el niño es más inteligente que el adulto? El niño se prometió a sí mismo: ya no voy a jugar con él, ya no le voy a hablar. Pero cuando le dijeron: hey, venite, vamos a jugar, el niño pone en una balanza: hey, a mí me cae bien y yo quiero jugar con él y la vamos a pasar bien. El rencor, al diablo el rencor, vamos a jugar. Eso es lo que hace el niño, ¿sí o no? Eso es lo que hace el niño. El problema es que el adulto no hace eso, porque el adulto tiene exacerbado un demonio llamado ego que le dice: no, aún así, no, me tengo que dar mi lugar. Y fíjense que esto es absurdo, porque uno puede tener lo bueno sin tener lo malo. Si el objetivo del rencor era guardarse de que no me hagan daño, uno puede ser precavido con aquella persona que nos hizo daño sin necesariamente albergarle hostilidad, sin hablarle pesado, sin ser cortante, ¿sí o no? Uno puede tener cuidado sin ser pesado, sin ser pésimo. Entonces lo único que explica el rencor aquí es que otra vez el maligno captura un deseo legítimo, el deseo de que no me hieran innecesariamente, es un buen deseo. En la Biblia los santos de Dios no atesoran el sufrimiento, no es que andamos buscando sufrir, y si podemos evitar el sufrimiento, pues claro que sí. Pero ese buen deseo, evitar sufrir innecesariamente, el maligno lo secuestra, lo exagera y lo pervierte. Y te dice: te hizo sufrir, hoy dale con todo. Si te vuelve a decir algo, ponele la cara así, para que sepa que eso no se hace. ¿Vieron cómo un buen deseo se pervierte? Entonces la primera razón para guardar rencor, creo yo,
es una estrategia para no ser heridos otra vez. La segunda es un objetivo informativo. Es dejarle saber a la persona que estamos heridos por algo, pero haciéndolo de manera cobarde. Fíjense, el que guarda rencor tiene cobardía, porque no es capaz de irlo a hablar, no es capaz de irlo a resolver como manda la Biblia. La Biblia dice: no guardarás rencor, ni te vengarás contra los hijos de tu pueblo, razonarás con tu prójimo sobre su pecado, no guardarás rencor, sino amarás ¿qué? A tu prójimo como a ti mismo. Entonces el rencor es una manera cobarde. No tengo las agallas, no tengo lo que se tiene que tener para ir donde la persona, decirle que no me gustó lo que me dijo o lo que hizo, arreglarlo con la persona, hablarlo bien, resolverlo y estar en paz. No, prefiero la cobarde opción de rencor. Si viene alguien de ustedes y me trató mal, ya sea que lo sepan, que fue con intención, sin intención, o yo estoy loco y me estoy imaginando que me hicieron algo cuando en realidad no me hicieron nada, vengo yo y entonces si Josué me dijo algo, vengo yo y él me dice: hey, mira hermano, no sé qué, no sé, fíjate que no sé. Y juego el juego de que yo soy como descendiente de la reina Isabel y me pongo en mi cara de superior, ¿verdad? De majestad. Y le digo: no sé, fíjate. ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo, yo le quiero dejar saber a Josué que estoy herido por él, pero no se lo digo. Fíjense cómo es la cosa. Yo no se lo digo. No voy y le digo: mira Josué, vení aquel día que me dijiste tal y tal cosa. Y de hecho, no solamente como digo la Torá, sino el maestro dijo: cuando tu hermano peca, ve estando él y tú, ¿qué dijo? Solos. Pero no, vengo yo y cobardemente le paro la cara a Josué. Entonces el rencor tiene ese aspecto de: yo te quiero dejar saber que me heriste, pero soy tan cobarde que no tengo lo que hay que tener para írtelo a decir, sino que lo que voy a hacer es, voy a armar este show, este drama, para castigarte. Fíjense qué ridículo. Ni los niños hacen eso. Como les digo, los niños nos llevan ventaja ahí. Como dice Antoine de Saint-Exupéry en El Principito, las personas grandes son, ¿qué dice? Extrañas. Les grandes personnes sont étranges, dice Antoine de Exupéry en la obra. El Principito dice: qué raros son los adultos, dice. ¿Por qué? Que están tan locos. Cuando va al planeta del borracho, el planeta del rey, el planeta del contador, del geógrafo, y donde va al planeta del vanidoso. Y él dice: los adultos son extraños, dice. Y sí lo somos. Fíjense que todo esto, cuando uno lo descompone y ve la mecánica, uno dice: pero así, eso es así. Y es absurdo totalmente. Ahora, ¿por qué es otra vez que la gente hace eso? Porque para ir a decirle a alguien que lo herí, también implica tragarse el ego. Entonces, si ven, el rencor es siervo del orgullo. El orgullo utiliza el rencor como su siervo, lo impulsa, lo mantiene con vida. Esa es la segunda razón por la que alguien guarda rencor. La tercera razón es falta de fe de que el Eterno es un juez justo. Esa es la tercera razón por la que guardan rencor. Hay falta de fe. Si yo creo firmemente, con todo mi corazón, que el Eterno es un juez justo, no hay ninguna razón para guardar rencor. Primero, como el rey David, cuando Simei le empieza a tirar piedras, ¿se acuerdan? El rey le empieza a tirar piedras. Y David en ese capítulo nos regala una medicina para el alma increíble de cómo tiene que ser nuestra perspectiva. Él dice: aquí hay dos opciones, dice David: o yo me lo merezco por lo que hice con Betsabé, o no me lo merezco. Si me lo merezco, Dios me lo ha enviado. Déjale, dijo creo que a Abisai, déjalo. ¿Quién sabe si Hashem le ha dicho: ve y maldice a David? Entonces él dice: de pronto me lo merezco. Y si el Eterno va a permitir, si este es uno de los juicios que vienen a mi vida por mi pecado, listo, no hay problema, Dios es un juez justo.
Y fíjense, pero hay una segunda opción. La segunda opción es que él no se merezca eso. Y entonces David dice, bueno, quizás el Eterno verá su maldición y la cambiará ¿en qué? En bendición. Entonces dice David, y si no me lo merezco, entonces estoy sufriendo injustamente. Y si yo sufro injustamente y mantengo mi corazón puro, entonces el Eterno transforma este sufrimiento innecesario en mérito. ¿No es eso lo que dice Pedro? Pedro dice, ¿qué mérito tenéis si sufrís por hacer el mal? Pero si alguien sufre por hacer lo bueno injustamente, esto es gracia delante de Dios. Esto es meritorio, esto es favor delante de Dios. Entonces, si yo creo que Dios es un juez justo, y si alguien me hizo daño, debo de caer en la siguiente conclusión. Todo lo que pasa es permitido por Dios, ¿sí o no? ¿Puede Dios utilizar lo que esa persona me hizo para mi bien, sí o no? Sí. Tercero, Él es un juez más sabio que yo, ¿sí o no? Él es un juez más poderoso que yo, ¿sí o no? Él es un juez más misericordioso que yo, ¿sí o no? Entonces, Él sabe todas las cosas, Él sabe cuándo juzgar, cómo juzgar, por qué juzgar, cuál debe de ser el juicio correcto, qué tal si esa persona luego se arrepiente, qué tal si esa persona no lo hizo con esa intención. Tantas variables que yo no sé, se lo dejo al Eterno. Y esa fue la clave por la cual el maestro nunca tuvo rencor en su vida. ¿Qué dice Pedro? Quien cuando lo maldecían, leámoslo, Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, 22. El cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Quien cuando era maldecido, no replicaba con maldición, padeciendo no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga justamente. Él, el maestro, venía y encomendaba su causa al Eterno. Ahora, él no lo hacía como lo hacen algunos que tienen rencor, pero también con cobardía. No les da pena expresar su rencor así, porque se van a ver mal. La gente va a ver que son rencorosos. Entonces lo visten de lenguaje religioso. ¿Han oído gente que dice, ay sí, gente más mala, pero ay, el Eterno se encargará de ellos? O sea, ese no es el espíritu con el que el maestro lo hacía. Eso es rencor disfrazado de jerga religiosa. Eso es eso. Cuando alguien encomienda su causa a Dios, de verdad lo hace diciéndole, Padre, me han hecho esto, estoy mal al sentir esto, te lo encomiendo a ti, yo te dejo mi agravio porque tú eres misericordioso, y así como yo he recibido gracia de ti por mis pecados, yo le dispenso gracia a esta persona. Así como tú has sido misericordioso conmigo, ayúdame a ser misericordioso con él. Y te lo dejo a ti, se lo dejo a él. Si lo merezco, listo, lo merecía. Y si no lo merezco, el Eterno me lo cambia en mérito. Como dicen aquí, no hay pierde, ¿sí o no? Fíjense esa lógica. Que yo no le he encontrado falla a la lógica del rey David. Si lo mereces, ¿para qué vas a pelear? No, el Eterno te lo está mandando como castigo. Es más, mejor que te mande esto, una pela de cara, una herida, a que te mande una enfermedad o un juicio peor. Y si no lo merecías, listo, ¿cuál es el problema? ¿Hay juez justo en la tierra, sí o no? Y el Eterno, cuando la Biblia dice que el sufrimiento injusto es meritorio delante de Él, ¿sí o no? ¿Lo dice eso la Biblia? ¿Y entonces dónde está el problema? Entonces, la tercera razón por la cual alguien guarda rencor es porque hay una falta de fe en que Dios es un juez justo. Según yo, oigan, hay gente que se convence de que es su deber guardar rencor. Así como que, si esta persona me hirió y hoy vengo yo y no le hago nada, entonces no se hizo justicia aquí. Fíjense qué lindo. Yo sé, hay gente, cuando esa lógica se mete en nuestra vida, queremos ser testigo, jurado, juez y ejecutor, las cuatro cosas. A mí me lo dijeron, yo doy testimonio que este está arruinado y se merece lo peor,
yo ya, mi mazo cayó, y no solamente eso, yo voy a ejecutar la sentencia. Me vuelve a hablar y va a ver cómo lo castigo con el látigo del desprecio. Imagínense, así decimos. ¿Usted nunca ha dicho así? Bueno, qué bueno, aunque yo no le creo. Si no lo digo así, lo digo de manera distinta. Lo dijo de manera distinta. Ahora, la cuarta razón es la más diabólica de todas las razones y la más extraña. Fíjense que es extraña. Solamente después de Dostoyevsky alumbró mi cerebro hace unos días y luego llegué a pensar, sí, Dostoyevsky tiene toda la razón. El domingo empecé a leer Los Hermanos Karamazov y Dostoyevsky, que era creyente, filósofo y bueno, yo diría que una persona que sabe más de la psicología humana que todos los psicólogos juntos, en una escena cuando el personaje principal, que se llama Fyodor Pavlovich, recuerden, Dostoyevsky es uno de los escritores rusos más famosos, era parte de él era ortodoxo ruso, era la iglesia que predomina hasta el día de hoy en Rusia. Y hay un fragmento donde el starets, que es una suerte de monje ruso, está hablando con una persona que se considera un canalla. Y esta persona que se considera un canalla, Fyodor Pavlovich, le pide consejos a él. Y le pide consejos para dejar de serlo. Y él le dice lo siguiente con respecto al rencor. Le dice, tenga cuidado de nunca decir mentiras, porque aquel que dice mentiras termina por engañarse a sí mismo. Y luego ya no cree ni en él ni en las demás personas, y luego, como le pierde respeto a todo el mundo, incluido a él, se le hace imposible amar. Y luego le dice, y hay un segundo problema con el quien se engaña a sí mismo. Y dice él, quien se engaña a sí mismo puede también llegar a sentirse ofendido fácilmente antes que nadie. Porque sentirse ofendido, y esto es lo que a mí me llamó la atención, porque sentirse ofendido en ocasiones resulta muy agradable. ¿No lo cree así? Uno puede saber que nadie lo ha ofendido, sino que él mismo ha urdido una ofensa y ha dicho falsedades por el mero afán de presunción, que uno ha exagerado para completar el cuadro, que se ha atado a una palabra y uno puede llegar a ser una montaña de un grano de arena. Uno puede saber todo eso y sin embargo es el primero y el más fácil en sentirse ofendido, hasta un extremo que le resulta placentero y le proporciona una profunda satisfacción. Por esta vía llega a experimentar auténtico rencor. Cuando leí esto, me golpeó eso. Y dije, ¿placer por sentirse ofendido? No sé ustedes, pero para mí me es casi contradictorio. ¿Se habrán imaginado que hayan personas que puedan experimentar placer al sentirse ofendido? Y luego medité en eso. ¿Qué opinan? ¿Ustedes creen que Dostoyevsky está en la pista correcta aquí? ¿Habrá gente que disfruta sentirse ofendido? Yo creo que sí. ¿Saben por qué? Porque sentirse ofendido y guardar rencor los hace sentir superiores moralmente. En otras palabras, se constituyen en víctimas y eso los hace sentir moralmente superiores. En otras palabras, piensan que al sentirse ofendido, Dios está de su lado. Ellos son personas más altas, son mejores personas que el gusano que los ofendió. Y así atesoran y disfrutan el sentimiento de sentirse ofendidos. Piensan que entre más se sientan ofendidos, es como si Dios les dijera, wow, tú sí eres una víctima genuina, yo estoy de tu lado. Y entonces estas personas llegan a tener un placer de sentirse ofendidos. El rencor llega a tornarse en lo otro que es todavía peor, amargura. El rencor, cuando se pasa mucho tiempo, llega a construir algo todavía peor. Un hermano gemelo, hay dos hermanos gemelos. Uno se llama rencor y el otro se llama amargura. O es el hijo, no sé, quizás la amargura es hijo de rencor, pero cuando yo vi esto, dije, wow, Dostoyevsky tiene razón, y me hizo entender. Fíjense, yo muchas veces pensaba, ¿por qué a la gente le gusta victimizarse? ¿Por qué? No es bonito victimizarse, nadie quiere ser víctima de nadie. ¿Por qué a la gente le gusta?
Y Dostoyevski le da en el clavo. Dostoyevski le da en el clavo. Hay gente que le resulta agradable sentirse ofendido. Y eso llega a ser una mecánica en su vida de tal manera que no llegan ni a darse cuenta. Ellos no lo saben. Esto es lo peor. Hay gente que tiene rencor, disfruta tener rencor, pero no saben ni que tienen rencor ni que lo disfrutan. Está escondido totalmente. Entonces, estas son las 4 razones que he pensado por las cuales alguien tiene rencor. Entonces, hay estas 4 razones. Yo no digo que sean las únicas, pero sí son muy poderosas. Las 4 razones principales que he encontrado, de seguro hay más. Y los hombres que son mejores que yo, sin duda les podrían dar muchas. Los grandes hombres que conocen el comportamiento humano y los grandes hombres de Dios. Pero creo que esas 4 nos bastan hoy. Ahora, el rencor, esas son las causas por las cuales una persona puede sentir rencor. Ahora, veamos rápidamente el daño del rencor. El rencor hace un daño terrible. Alguien dijo, fue Elizabeth Gilbert, que dijo, lo que es fumar a los pulmones es el rencor al alma. Incluso un cigarrillo es malo. Eso decía él. Y es totalmente cierto. El humo del cigarro daña los pulmones. El rencor es el humo que daña el alma. ¿Cuáles son las consecuencias de tener rencor? En primer lugar, aquella persona que tiene rencor da lugar al diablo. Así empieza esta lista terrible. Por eso yo dije, yo he llegado a la conclusión que el rencor es, después del orgullo y del odio, quizás la tercera emoción más destructiva, más horrible que una persona pueda tener. Algunos podemos no tenerla, otros la tienen en grado grande, algunos la tenemos poquito, como por ejemplo Jamie. Él no tenía mucho rencor. De hecho, él ni sabía que tenía rencor contra su papá, pero hacía un poco de daño. Miren lo que dice Efesios capítulo, bueno, ya lo leímos, Efesios capítulo 4:26 dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ahora, ¿qué es lo que le da lugar al diablo? No la ira, porque dice airaos pero no pequéis, ¿verdad? Entonces, no necesariamente la ira. Cualquier persona se puede enojar. Ahora, el problema es cuando esa ira es implacable, prolongada, cocinada, atesorada por el rencor. Ira prolongada en el corazón es rencor. Rencor, recuerden, es la actitud de un corazón que alberga hostilidad hacia otra persona. La otra vez donde Pablo habla de darle lugar al enemigo es en 2 Corintios, donde también el contexto es falta de perdón. Dice 2:10, 2 Corintios 2:10, a quien algo perdonéis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado ha sido por vosotros en presencia del Mesías, para que no se aproveche Satanás de nosotros. Fíjense, donde hay falta de perdón, el maligno tiene un festín. Ahí usted le abre la puerta para que él se aproveche de usted. Porque no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos sus maquinaciones. Ahora, como ya he mencionado, hay un debate del cuerpo del Mesías si un creyente puede tener demonio o no. Hay algunos que piensan que sí, otros dicen que no. Ahora, lo que todo el mundo está claro, ahí estamos claros basado en estos versos, es que el rencor abre la puerta a que la influencia demoníaca se aumente en nosotros. Es decir, si yo guardo rencor, yo estoy abriendo la puerta para que el maligno tenga influencia cada vez más superior en mi vida. J.P. Morgan lo dice así, puede parecer extraño, dice él, pero podríamos estarle dando lugar a mayor influencia demoníaca en nuestras vidas cuando persistimos en patrones de pecaminosidad, ya sea que estemos sin sospecha de nuestras acciones pecaminosas o no. Y yo no sé usted, pero yo no quiero darle 1 centímetro de influencia al maligno en mi vida. Ningún espacio. Dar lugar al diablo. Fíjense, las 2 ocasiones donde Pablo habla de dar lugar, él habla de dar lugar al diablo, que Satanás se aproveche de nosotros y no ignoramos sus ¿qué? Maquinaciones. O sea,
Hasatán tiene todo un programa para hacer que nos ofendamos. Él está en el negocio, fíjense, Pablo dice que Hasatán maquina entre creyentes. O sea, si ustedes lo pudieran entrevistar a él aquí, hola don Sata, mire, ¿en qué anda? ¿Qué anda haciendo ahorita? Él le respondería, ando viendo cómo hacer para que se ofendan entre ustedes y luego se guarden rencor. Esa es una de las maquinaciones número uno de él. Y es fácil hacerlo, porque somos criaturas caídas. Somos criaturas que pueden ofender intencionalmente, sin intención y hasta imaginariamente. Y donde él siembre el rencor, ahí él tiene una fortaleza. Y no se pierdan en la discusión de que si está dentro o fuera del cuerpo. En realidad, si ustedes se ponen a pensarlo, en este verso y para este tema no es lo más importante, porque ya sea que lo haga desde adentro, desde afuera, y recuerden que para empezar él no es un ser físico, entonces da prácticamente igual que esté arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, adentro, afuera, para este tema, aclaro, no para otra consideración. Pero el punto es que el rencor le da un centro de influencia. A partir del rencor, él puede sembrar más cosas. Él puede, por ejemplo, empezar a entenebrecer los corazones. Porque recuerden, para que el rencor florezca se necesita oscuridad. La persona que guarda rencor nunca se detiene a pensar, hey, pero quizás la intención de él no era esa. Hey, pero quizás yo no entendí bien. Probablemente no era eso lo que él buscaba. Probablemente, es más, ni cuenta se dio. ¿Se pone a pensar eso una persona que alberga rencor? No se pone a pensar en eso. Todo eso está oscurecido. Lo único que Satanás le permite ver es su herida. Oí lo que te dijo, mirá lo que te hizo pasar, mirá lo que pasó, te arruinó tu vida. Y todo eso, él le da poder. Y luego si él siembra eso, luego puede sembrar odio. Y luego puede sembrar todo. De hecho, por eso le llamaban a estos pecados capitales, porque de ellos se derivaban todos los demás. O sea, usted tenía uno y no se quedaba con uno, empezaba, por ejemplo, el orgullo. ¿Cuántos pecados adicionales puede engendrar el orgullo? La envidia, la ira, es decir, todo esto genera y puede llevarlo a más y más perversión. Y por eso el daño del rencor, en primer lugar, da lugar al diablo. En segundo lugar, hace que transgredamos el segundo mandamiento más importante de la Biblia. El maestro, cuando le preguntaron, ¿se acuerdan? Nuestro Señor Yeshua le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Qué dice Marcos 12:28? El mandamiento más importante es el que decimos siempre. Escucha, Israel, el Señor tu Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, si ustedes lo saben muy bien, el mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo no está en un verso aislado. O sea, no es un verso así como y Yeshua lloró, que está en un versículo aislado. El mandamiento viene de un contexto, tiene una lógica, tiene una historia que viene narrando. Viene diciendo luego B, luego C, por tanto amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo no cumplo lo que está arriba, la Biblia me enseña que yo no estoy cumpliendo amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Qué dice? Levítico 19:18. Levítico 19:18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu cercano, y voy a cambiar la palabra prójimo para dar en donde la palabra quiere llevar. Amarás a tu cercano como a ti mismo, yo el Eterno. Noten, el mandamiento de amar al prójimo como a mí mismo es dado en un contexto, es dado en el contexto de que alguien me hizo mal. Una persona que es cercana a mí, llámele lo que quiera, mi esposa, mi hija, mi amigo, mi jefe, mi compañero de trabajo, el que quiera. Una persona cercana, por eso la palabra es prójimo. Se nos pierde la palabra, en italiano se ve próximo, se dice.
Y eso ya nos habla un poco de la relación de prójimo con próximo. Una persona que está cerca. Como yo he dicho, el que vive en Kuala Lumpur no te puede hacer daño, no te puede ofender. El que vive en Australia, bueno, aquí hay un hermano que vive en Australia, pero mejor voy a cambiar. El que vive en China, en Tailandia, no te puede hacer mal, no te puede ofender ni nada. ¿Quién es el que te puede ofender? El que está como cercano, el próximo, el prójimo, el cercano. Y en ese contexto Hashem dice, ok, después de que si alguien te ha ofendido, no le guardes rencor, no te vengues, sino que amarás ¿a quién? A tu prójimo. ¿A cuál prójimo? A ese que te ofendió. Amarás a tu prójimo, al que te ofendió, como a ti mismo. Por eso la Biblia es bien concreta. No es etérea aquí, no es general. Hay un personaje en la obra de Dostoyevsky que dice: yo amo a la humanidad, pero odio a los humanos. Y así hay muchas personas. Aman a la humanidad en general, en teoría, en concepto, ¿verdad? La humanidad, sí, yo la amo a la humanidad. Y él dice: entre más amo a la humanidad, dice este personaje loco de la obra de Dostoyevsky, entre más amo a la humanidad, más difícil encuentro amar a los humanos en particular. Amar al tipo ese que me hizo mal. Pero eso es lo que la Biblia dice. Ella no dice amarás a la humanidad como a ti mismo. Claro que hay que amar a todo el mundo. Pero el amor que yo tengo hacia el senegalés, hacia el sudafricano, hacia el de Mongolia, es teórico, puramente teórico. De verdad yo lo amo. En teoría sí. Si me lo encontrara, si lo conociera, si llegara a estar con él, si supiera de su existencia, si le viera la cara, lo amaría. Fíjense que es teórico, puramente teórico, es un sentimiento en la teoría. El único amor que es concreto es el con el que está a la par mía, con el hermano, con el próximo. Y entonces la persona que guarda rencor no solamente da lugar al diablo, sino que se hace transgresor del segundo mandamiento más importante de la Torah. Y les tengo noticias: si transgredimos el segundo mandamiento más importante, también transgredimos el primero. ¿Sí o no? Porque ¿quién es el que me dijo que tenía que amar a mi prójimo como a mí mismo? ¿Quién dijo eso? Dios. Y si lo estoy desobedeciendo, ¿lo estoy amando con todo mi corazón? No. Si transgredo el segundo mandamiento, transgredo el primero. Automáticamente. Noten el terrible daño que hace el rencor. Horrible. Mencioné un tercer factor, que es las enfermedades físicas que el rencor genera. Ese es otro gran factor. Jordan Peterson dice lo siguiente. Él tiene un libro, ha vendido millones y millones de copias. 12 reglas para una vida son 12 reglas. 12 reglas para una vida con orden, algo así se llama. Sí, así se llama. 12 Rules for Order, se llama en inglés. La regla número 11 de Jordan Peterson, de cómo vivir una vida buena, es la siguiente: no te permitas ser alguien resentido. Esa es la regla número 11. No te permitas ser alguien resentido. Y él expone el gran daño que hace el resentimiento, el rencor. Él dice: todo lo que hace el rencor es herirte y corromperte. Te daña físicamente, porque es una emoción estresante. La ira es una emoción estresante, y si estás resentido es muy probable que haya algo que tengas que decir y resolver. Yo encuentro que Peterson tiene toda la razón. Todo lo que el rencor hace es corromper al alma. Y hay que pedir al Eterno ser libres totalmente de rencor, porque Él no hay manera de acercarse a Él. Toda la cercanía que uno puede tener con el Eterno está basada en la gracia de Dios. ¿Están de acuerdo en eso ustedes? Todos estamos de acuerdo que lo que me sostiene es la gracia de Dios. Sí, ¿verdad? Ahora, el que guarda rencor, por definición, es una persona que no está dando gracia. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de los apóstoles? Los apóstoles dijeron, Yeshua le dijo a los apóstoles: de gracia recibisteis, ¿de qué?
de gracia dad, perdón, imperativo. Ahora, una gran pregunta. Supongo que el Eterno te diría, ¿por qué he de darte gracia a ti si tú no la das a otro? ¿Por qué he de ser misericordioso contigo si tú no eres misericordioso con el que te ofendió? ¿Por qué? Por eso en la carta del escritor de Hebreos dice que una persona con una raíz de amargura, ¿qué es lo que deja de recibir? La gracia de Dios. Ahora, el tiempo se nos acabó. Ustedes estarán pensando que hemos visto las causas del rencor, el daño del rencor, pero aún no hemos visto la cura del rencor. Me podrán decir, ha sido un pésimo médico, hermano, nos ha dicho toda la enfermedad, todos los síntomas, pero no nos digo qué hacer. Bueno, créanme que hubiera querido, pero el tiempo se nos acabó, así que en la siguiente enseñanza vamos a ver lo que la Biblia habla de cómo ser libres de rencor, que el Eterno hable a nuestras vidas y pueda hoy habernos hecho que temblemos ante su palabra, como dice el profeta Isaías, y dispongamos en nuestro corazón que Él revele cualquier área de rencor en nuestra vida y que podamos ser libres de ellas. Amén.